Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 2, del 12 al 26, dice la palabra del Señor. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ha sido hecho. Yo he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse en mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bendito Señor, pedimos tu gracia en este momento para este tiempo, Dios mío, para buscar entender tu palabra. Señor, no es fácil, Eclesiastés, así que te pedimos tu gracia, tu bendición, sabiduría de lo alto, Señor, para conocer, entender y aplicar correctamente tu bendita y santa palabra. Danos oídos dóciles y que este tiempo, Señor, seas tú glorificado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, existe una sola cosa en esta vida, que motiva a los seres humanos a querer y desear vivir, a despertarse cada día, que los motiva a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir haciendo aquello que sea que esté haciendo, y eso es tener esperanza. Tener esperanza es lo que hace que cualquier esfuerzo, cualquier actividad que se haga, cualquier sacrificio que se haga, llevar sol, llevar agua, lluvia, levantarse temprano, cualquier cantidad de sacrificios que uno haga en la vida, en la cotidianidad, si uno tiene esperanza, uno se va a mantener haciendo esas cosas. Esperanza de que lo que estoy haciendo va a tener un resultado o el resultado que yo espero. Así, el dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Es decir, que una persona puede estar pasando por algo muy difícil, por algo muy fuerte, pero si tiene esperanza, va a sobrevivir, va a sobrepasar, va a mantenerse
en medio de la situación. Tiene la esperanza de que eso va a cambiar, de que eso va a mejorar, así que se levanta todos los días con esa expectativa. Tendrá entonces motivos para seguir adelante a pesar de. Y realmente hay pocas cosas, hermanos, que golpean fuertemente la esperanza. Nada más hay cosas que pueden tambalear la esperanza, pueden golpear, minimizar, casi oscurecer la esperanza, pero solamente hay una cosa que la destruye de forma definitiva. Una sola cosa: la muerte. Los seres humanos saben que la muerte es algo ineludible, es algo seguro, que es universal y que puede llegar de cualquier forma, de forma inesperada. Y la verdad es que nadie se prepara para la muerte. Todos viven esperanzados en que el día de mañana va a llegar y que las cosas van a mejorar, pero nadie piensa que el día de mañana puede ser nuestra muerte. Todos los planes, todas las actividades, todos nuestros sueños, todas nuestras metas, todos nuestros emprendimientos, el estudio, el trabajo, todas las cosas, por lo general, la mayoría, ninguno toma en cuenta que el día de mañana yo puedo morir, excepto, por supuesto, la actividad de las empresas funerarias. Ellos están empezando en eso. Pero nadie realmente quiere morir, nadie está pensando en morir. Nadie considera esa realidad hasta que llegue cerca de uno. Y eso lo hace a uno pisar tierra, aterrizar en el mundo real, en el mundo en que estamos viviendo verdaderamente. De manera consciente o de manera inconsciente, nosotros no estimamos la muerte como algo que nos pueda llegar en algún momento. Y si lo estimamos o lo pensamos, simplemente lo consideramos que nosotros seremos de aquellos que llegará en la extrema vejez. Y yo me moriré cuando ya no aguante más y esté viejito. Pregúntele a cualquier persona si le preguntamos, ¿cómo te visualizas tú de aquí a 10 años? ¿Cuál será la respuesta? Todo menos morir. Cualquier cosa, pero no, de aquí a 10 años yo creo que ya estaré muerto. Nadie piensa así, nadie lo considera así. El rey Salomón, el hombre que alcanzó el éxito, es decir, él logró hacer todo lo que quiso hacer y tuvo todo lo que quería tener en la vida. No solo quedó, habiendo tenido todo eso, habiendo sido exitoso, no solamente quedó con esa insatisfacción o esa falta de plenitud, sino que también quedó desesperanzado. ¿Desesperanzado en qué? Nunca encontró en las cosas de este mundo el sentido de la vida. Consideró entonces la muerte como algo que si no alcanzo el sentido de la vida con estas cosas, en el momento que me llegue la muerte, pues menos voy a entender el sentido de la vida. Así que en esta sección se toma en serio el tema de la muerte. La muerte que destruye cualquier esperanza. Cualquier esperanza. En este caso, la esperanza de llegar a una plenitud. A lo que las personas dicen, yo voy en pro o voy en vía a mi realización personal. Nadie piensa que la muerte te puede cortar, te puede sorprender y nunca llegarás a esa realización personal. La sección que estudiaremos hoy, entonces, el tema como tal es la muerte, pero desde una perspectiva piadosa, ¿sí? Desde una perspectiva piadosa. ¿Por qué? Porque cuando alguien se enfrenta a la muerte, todos piensan en Dios. Aún el más ateo le tiemblan las piernas. En este sentido, Salomón nos va a compartir no solamente la visión que él tuvo de la muerte en medio de toda su experiencia de buscar la realización o el éxito personal
y luego se acordó, ya va, pero es que hay una realidad que no había tomado en cuenta hasta ahora, la muerte. Pero ahora Él nos va a decir cómo se ve la muerte desde una perspectiva debajo del sol, es decir, simplemente naturalista, existencialista, sin tomar en cuenta a Dios, pero al final nos va a decir que es imposible enfrentar la muerte sin tomar en cuenta a Dios. 3 cosas que nos va a hablar Salomón en estos versículos. 3 cosas. Número 1, y estas cosas, hermanos, básicamente son cosas que tienen desesperanzado o llegaron a desesperanzar a Salomón. ¿Por qué? Porque él consideró 3 cosas respecto a la muerte. Respecto al tema de la muerte, hay 3 cosas que nos va a decir Salomón y que lo dejan desbastado de cualquier posibilidad de esperanza en una realización personal. Número 1, vamos a ver que cuando Salomón entiende la muerte, nos va a hablar de la igualdad de todos los hombres ante la muerte. Es lo primero que vamos a ver. La igualdad de todos los hombres ante la muerte, versículos 12 al 17. Luego, versículos 18 al 20, vamos a ver el riesgo latente después de la muerte. Hay un riesgo después de la muerte, pero se supone que ya hay muerte, ya se acabó todo. Bueno, hay un riesgo. Y él nos va a hablar de eso. Versículos 18 al 20. Y por último, versículos 21 al 26, nos va a hablar de una realidad más desesperanzadora que la misma muerte. Está difícil, ¿verdad? Vamos a ver. Número 1, estamos en escalada, digamos. Número 1, versículos 12 al 17. Recuerden que Salomón nos ha estado contando de su experimento, su experiencia, su experimento de alguna forma controlada, de estar viviendo como sabio y como necio y tratar de alcanzar el sentido de la vida. Recuerden que todo lo que hemos dicho su propósito es, aquí hallo el sentido del propósito de mi vida. Luego que él ha dicho todas estas cosas que hemos visto hasta este momento, versículo 12 dice, después volví yo a mirar, es decir, yo ahora me detuve, aunque ha alcanzado el éxito por muchas áreas, ahora él se ha detenido para meditar, para pensar en esa variable que por lo general ninguno piensa. Ya va, ¿qué va a pasar con la muerte? Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Lo primero que hace Salomón en esta sección, él va a empezar a comparar o a sopesar en conjunto, en general, la vida del sabio y la vida del necio, en su totalidad, no en particularidades, sino en un solo bloque, digamos. Él va a considerar cómo vivió el sabio, cómo vivió el necio. Y él considera 2 cosas cuando ve la vida del sabio y la vida del necio. Vamos a ver su primera conclusión. El versículo 12 nos habla de una pregunta, nos lleva a una pregunta que dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Lo que Salomón está diciendo ahí con esa pregunta, es una pregunta retórica, es insinuar que esta pregunta siempre se va a hacer por un hombre. Los que han sido antes de él se han hecho esta pregunta y los que vendrán después de él se van a hacer la misma pregunta y lo peor es que tendrán la misma respuesta. ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho. Yo no puedo pretender cambiar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué ventaja tiene haber vivido sabiamente cuando llegue la muerte
en contraposición de haber vivido neciamente cuando llegue la muerte. Bueno, él dice que hay una ventaja. Hay una ventaja, sí la hay. Versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. La sabiduría tiene una ventaja sobre la insensatez, como la luz a la oscuridad, totalmente opuesto. Pero eso solamente en un plano exclusivamente temporal. Mientras estas personas, ¿qué vale la pena? ¿Vivir como sabio en este mundo o vivir como necio? La primera conclusión a la que llega Salomón es, bueno, los dos van a morir, pero ¿qué vale mejor vivir antes de esa muerte? Bueno, él dice, es más sabio o vale la pena, es mejor haber vivido como un sabio. En ese sentido, esa sabiduría, recuerden que él está hablando del mundo debajo del sol, como si Dios no existiera, como si vamos a quedarnos solamente en este plano terrenal. Y él dice, aún en este plano terrenal, vivir sabiamente, es decir, de forma moral, de forma justa, de forma que no dañe al prójimo, de forma que yo pueda hacer bien a los demás. Bueno, eso trae muchas bendiciones, pero en el plano solamente temporal. No solamente trae bendiciones, sino que también me guarda o evita que yo caiga en sufrimientos y errores y que otros sufran por mí. Entonces, en ese sentido, vivir sabiamente de alguna manera es una ventaja, pero en el plano temporal. Desde un punto de vista naturalista, entonces lo que importa o lo que vale la pena no es a dónde te diriges, porque igual ambos se dirigen hacia dónde, hacia la muerte. Entonces aquí el punto es, ¿cuál fue la calidad de tu camino? La calidad del camino que transitaste. En ese sentido, como dije ahorita, la sabiduría se ve solamente desde una perspectiva de rectitud moral nada más. Y hace que la persona, como dice allí, lo compara, versículo 14, el sabio tiene sus ojos en su... ¿Y dónde más la va a tener? ¿Dónde más va a tener el sabio los ojos? En su cabeza. Pero es decir, va a ver las cosas correctamente. Tiene la vista correcta de las cosas. Entonces, hay una ventaja allí. En cambio, el necio, ¿qué dice? Mas el necio anda en tinieblas. Hasta allí. Hasta ahí sería, hasta el versículo 14 en su parte A, sería esa consideración, esa primera conclusión a la que llega Salomón antes de hablar de la muerte. Bueno, ¿qué vale la pena? ¿Vivir como sabio? ¿Vivir como necio? Bueno, aunque los dos se dirigen al mismo hoyo, al mismo hueco, a la sepultura, igual siempre vale la pena vivir como sabio que vivir como necio. Pero eso solamente en este cortito tiempo de vida. Porque no voy a tropezar, no voy a sufrir tanto como puede sufrir aquel. Voy a evitarme muchos sufrimientos, muchos dolores, voy a evitar muchos dolores a los demás y eso de alguna manera hace la vida un poquito más cómoda. Pero ahora viene la segunda conclusión. Esto es lo único bueno que él ha visto. Lo único bueno que él ha visto. Versículo 14 en su parte B. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces yo dije en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en todos los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, por la obra que se hace debajo del sol, me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. La segunda conclusión es, si la sabiduría tiene ventajas
pero una ventaja limitada solamente en el plano terrenal, pero apenas llega la muerte, esa ventaja deja de ser ventaja. Apenas llega la muerte, ya no hay esperanza de disfrutar de esa ventaja. Se esfuman las esperanzas, se acabó. El necio y el sabio se encuentran en la tumba, ambos van a ser comidos por los gusanos. Los gusanos no van a discernir el sabor del sabio con el sabor del necio. Es lo mismo, lo mismo. Por eso es que el veredicto que hace aquí Salomón, todo entonces es vanidad. Entonces, ¿para qué me esforcé tanto? Porque es vanidad, no recae, aquí el tema de la vanidad no recae solamente en la sabiduría, no recae en haber sido sabio. El tema de esto es vano es pensar que ser sabio o vivir bien va a retrasar mi destino o va a impedir este destino. Tener esa confianza entonces es vano entonces. El problema no es la sabiduría en sí, sino el depositar la confianza en vivir sabiamente para evitar la muerte. Y en segundo lugar, nunca evitará tampoco las consecuencias de la muerte. ¿Cuál es la consecuencia allí de la muerte? Después que alguien muere, ¿qué pasa con los demás? Los olvidan. Versículo 16. Porque, ahí es una razón, esa es la razón que da él. Porque ni del sabio, ni del necio habrá memoria. Le ocurre lo mismo. Ambos morirán y ambos los olvidarán, es lo que está diciendo. Le va a ocurrir lo mismo. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Los coloca en la misma forma. Ahora, no se refiere a un olvido en cuanto a la persona como tal, porque obviamente quedan los familiares con el recuerdo, con las imágenes, las fotos y todas las cosas. No olvidaremos, vive en nuestro corazón, dicen las personas. Pero al final lo que se está hablando es, se van a olvidar de sus pensamientos o sus reflexiones. Se los ilustro de esta manera. Hermanos, la historia, cuando usted considera los eventos históricos, usted se da cuenta que las personas por lo general siempre repiten los mismos errores del pasado. ¿Por qué? Porque al final las personas no aprenden de las cosas que supieron de antes, sino que todo lo quieren saber por su experiencia. En ese sentido, olvidan a las personas del pasado. Alguien pudo haber hablado muy bonito, alguien pudo haber dejado escrito esto para guiar a los demás, pero al final, no, vamos a seguir este camino y caen en las mismas cosas que se les advirtió anteriormente. Así que lo que terminan es olvidando. Así que Salomón tuvo que admitir que la muerte al final hacía vana tanta sabiduría, tanto estrés, tanto trabajo, tantas cosas para obtener. Al final le va a ocurrir como el necio, aquel que no se afanó, aquel que fue un holgazán toda la vida. Va a ocurrir lo mismo. Entonces, hasta aquí, él ha llegado con una esperanza ya cortada. Pero no solamente, ahora vamos a escalar la desesperanza. Segundo lugar, versículo 18 al 20, nos habla del riesgo latente después de la muerte. ¿Cuál es ese riesgo después de la muerte? Aquí ahora se considera otra realidad más desalentadora que la muerte. Salomón se pregunta, ¿qué va a pasar con todo el trabajo que en vida yo hice? Con toda esa sabiduría, con toda esa enseñanza, con todo mi trabajo que yo hice. Entonces Salomón se mortifica. ¿A quién le va a quedar todo eso? Note, versículo 17. Aborrecí, por tanto, este es el concepto de que él aborreció su vida. No tiene que ver con que él desprecia la vida en sí, sino porque
solamente colocar nuestra confianza en el plano terrenal, al final quedas desesperanzado. Pierdes la esperanza de todo una cosa mayor a la vida. Versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Salomón no era un egoísta o egocéntrico, ¿ok? Eso es lo que parece, ¿no? O sea, al final lo que me mortifica es que otros disfruten lo que yo hice. No es tanto eso. El punto es que otros no valoren lo que yo hice. Que no valoren o no le den la importancia que yo sí le di. Al final, entonces, todo mi esfuerzo, ¿para qué valió? Para nada, porque otro lo pierde. Aquí va a considerar entonces a su posteridad. ¿Será que ellos van a disfrutar como yo disfruté esto? ¿Será que ellos van a perdurar este legado? ¿Será que lo van a administrar sabiamente? Todo esto que me costó tanto para dejárselo a mis hijos, para dejárselo a mis generaciones, ¿será que ellos van a ser tan prudentes y tan sabios como para mantenerlo, como para mejorarlo? Aquí entonces está considerando un riesgo que él definitivamente, estando muerto, no puede cambiar, ni puede hacer absolutamente nada. Sus descendientes pueden ser que no valoren, no mejoren y no perpetúen todo el trabajo de Salomón que hizo Salomón en vida, sino más bien lo que le mortifica es, ¿será? Es esa incógnita, ¿será que lo van a perder? ¿Y saben qué pasó? Lo perdieron. Eso es lo peor de todo. O sea, este presagio de Salomón se hizo realidad. Porque hasta Salomón fue el reinado único en todo Israel. Luego llegó su hijo necio, Roboam, y dividió el reino y fue un desastre todo Israel. Eso ocurrió después de la muerte de Salomón y Salomón no pudo evitarlo. Por más esfuerzo, por más cosas que él quería hacer. Si pretendía garantizar la perpetuidad de su trabajo, aunque él no esté, eso es imposible y eso lo desanima, eso lo desalienta. Versículo 19. ¿Y quién sabe si será qué? ¿Sabio o necio? El que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Se desinfla. Esto es vanidad. Versículo 20. Volvió, por tanto, a desesperar. O sea, si yo consideré que la muerte quita toda esperanza, ahora después de la muerte tampoco tengo esperanza. Me volví a desesperanzarme. En que dice, en mi corazón, acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Entonces, aquí vemos ese riesgo latente. Una vez muerto Salomón, entonces ya no puede hacer nada, ni para mejorar, ni para cambiar lo que iban a hacer sus descendientes. Y eso simplemente lo desanimó. En ese sentido, él piensa que todo su trabajo, todo su sacrificio, todo su esfuerzo, todo lo que él hizo, si no lo valoran los demás, entonces no valió la pena. Entonces mi vida... Si yo deposité mi vida en dejarle algo a mi familia, en dejarle algo a mi posteridad, y ellos no lo valoran, al final mi vida no valió nada. Es como una espiral descendente. Va de mal en peor. Consideremos la última parte, versículos 21 al 26. Ahora nos va a hablar de una realidad más desalentadora todavía que las otras dos. Y cualquiera puede decir, oye, yo vengo aquí los miércoles para sentir esperanza y tener un poquito de alivio en medio de la semana. Y nos vienen a sepultar todo.
Consideremos esto, porque aquí cualquier luz de esperanza que hubo en algún momento, porque cuando hablo de un riesgo, estoy hablando de una probabilidad, ¿cierto? Si es una probabilidad que Salomón estaba pensando, puede ser que sea necio, pero también puede ser que sea sabio. Entonces ahí sí valió la pena todo lo que yo hice. Pero cuando llegamos a esta parte, aquí sí, cualquier rayito de esperanza, cualquier rayito de luz, se esfuma completamente. Y esto está muy basado en la primera parte. Vamos a verlo. Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Él comienza esta última parte, esta última reflexión, como volviendo a recapitular lo que ha venido diciendo. Entonces ya va, en conclusión, él está meditando, está pensando y está viendo consigo mismo. Al final, si toda mi sabiduría, mi rectitud, mi ciencia, lo hice para que otro lo trabaje, para que otro lo tenga, entonces vanidad. Versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Esta es la pregunta, la respuesta. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestia, y aún de noche su corazón no reposa. Esto es vanidad. Note la pregunta con la respuesta. Pareciera que no fuera congruente, pero note, ¿qué tiene el hombre de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de tanto afán, de tanta fatiga? Está cosechando dolores. Eso es lo que está al final. Una vez más, recuerden, esto es desde un punto de vista donde no tomo en cuenta al Señor y donde no busco vivir para el Señor, sino vivir para mí y hallar el propósito de mi existencia en este lado de la eternidad, en las cosas de este mundo. En ese sentido, no se olvide, entonces, todo mi esfuerzo, todo eso, al final es para cosechar dolor, para cosechar trabajo, para no tener reposo. Entonces no vale la pena. Versículo 24. No hay cosa mejor que el hombre, para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Déjelo hasta ahí. Lo que él está diciendo es una ironía, entonces. Es una ironía. Bueno, pero si tanta cosa y al final para desechar dolor, bueno, entonces es preferible disfrutar ese dolor entonces. Disfruta ese trabajo entonces. Disfruta todas estas cosas que al final son cargosos. ¿Será eso toda la recompensa? Pero aunque hay una ironía aquí, al final hay otra cosa que es desesperanzadora. Versículo 24 una vez más. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Y note cómo enlaza esto ahora en referencia a Dios. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá o quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Luego el de pensar, bueno, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, disfrutar lo que se pueda disfrutar. Y luego dice, bueno, pero aún ese disfrute no lo podemos controlar nosotros. Es algo que Dios da. Porque en medio de todo el dolor, todo el afán, en todo el trabajo, todavía Él dice, bueno, todavía pueden haber momentos de algo placentero. Pero Él dice, pero esos momentos los da Dios, no por el trabajo, sino por razón de Dios. Entonces al final es desesperanzador porque no controlamos eso.
No controlamos incluso de disfrutar de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de tantas cosas que hagamos. Al final, si Dios no me lo deja disfrutar, no lo disfruto. Para Salomón, él como reconocía a Dios, ya esto lo mató, lo terminó de matar. Toda esperanza, entonces bueno, por más que yo me esfuerce, yo hago toda mi sabiduría. Si es que simplemente me va a bendecir en este mundo terrenal, aún eso no está garantizado porque depende de Dios. No está garantizado, porque es Dios quien me permitirá disfrutar de mi esfuerzo o no. Si el hombre lo más que puede aspirar en esta vida es disfrutar algo de lo que está haciendo o produciendo. Pero Salomón no olvida y mata toda su esperanza, la realidad que hasta el más ateo, el más naturalista y el más existencialista nunca puede negar. Es que nadie tiene el control en sus manos. Nadie garantiza que tú puedas disfrutar de los bienes y del trabajo y de la sabiduría que tú has obtenido. En ese sentido, Salomón termina desalentado y desesperanzado, más que la muerte misma. Porque si había alguna ventaja de vivir sabiamente, aún disfrutar en esta vida antes de que llegue la muerte, depende de Dios. Entonces ni siquiera está en mis propias manos. Salomón aquí entonces lo que hace es destruir en nosotros los oyentes cualquier rayito de esperanza que quedó por allí. Ni siquiera una resignación cabe acá. Ni siquiera, bueno, me resigno a hacer y disfrutar algo aquí en la vida. No, es que eso sí es si Dios quiere también. En conclusión, Salomón descubrió que el sentido de la vida es imposible hallarlo aquí sin Dios. Dios es quien realmente da el sentido, y cuando reconocemos a Dios, aún en los disfrutes que el Dios misericordiosamente nos puede dar, podemos decir, es gracias a Dios. Siempre es gracias a Dios. Hay una realidad, hermanos, inevitable, ineludible, como la muerte. Y eso corta toda esperanza de hallar sentido a la vida en esta vida. No hay nada que el hombre pueda hacer para evitar la muerte, no hay nada que el hombre pueda hacer para evitar el riesgo después de la muerte que hablamos, pero lo más desalentador es que ni en esta vida el hombre tiene garantizado el disfrute de todo su trabajo, porque todo depende de Dios. Pero para lo que a uno es desesperanzador, para el creyente todas las cosas ayudan a bien. Solo en Cristo hay esperanza de vida eterna. Solo en Cristo la realidad de la muerte se cambia toda la perspectiva, porque en Cristo el hombre sabe que allí no acaba la vida. No acaba la vida. La verdadera esperanza es no solamente que estaremos con el Señor, sino que reinaremos con el Señor y estaremos en cielos nuevos y tierra nueva. Esa sí es una esperanza después de la muerte, cosa que nunca se hallará en cualquier actividad, en cualquier carrera que tú hagas, en cualquier cosa que nosotros adentremos toda nuestra fuerza y energía, como si eso lo vamos a llevar a la tumba. Cristo es lo único que vale, Cristo es lo único que da sentido a la vida. El Señor nos ayude, hermanos, que se nos mate toda esperanza en cualquier cosa en este mundo y que nuestra única esperanza brille en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra.